Hola amigos y amigas de Asa Racing, bienvenidos de nuevo al canal. En este episodio empezamos con las modificaciones externas del motor. Concretamente vamos a empezar por la sensorización que hemos realizado, dado que nuestra computadora de motor, nuestra nueva computadora de motor, nos permite introducir nuevos sensores tanto para protección como para utilizarlos en los cálculos de entrega de combustible y de punto de encendido. Así que os vamos a enseñar el bloque motor, donde hemos quitado algunos sensores antiguos que ya no vamos a utilizar y en su caso los hemos sustituido por unos sensores nuevos, más específicos, con mejores funcionalidades, y además hemos introducido nuevos sensores adicionales para ciertas funcionalidades que vamos a ir viendo. Así que venga, comenzamos ahora mismo. Bueno amigos, como comentábamos, hoy vamos a ver los sensores que hemos introducido y aquellos que hemos eliminado de nuestro bloque motor. Para que no lo sepáis, este es nuestro bloque motor TRX8 en el que estamos trabajando aún, no hemos terminado, nos falta todavía terminar el sistema de gasolina y bueno, parte del sistema de refrigeración. Pero bueno, vamos a enseñaros en primer lugar el sensor de temperatura de aire, que originalmente iba en el caudalímetro, pero que nosotros lo hemos sustituido, lo hemos puesto aquí. El motivo es que el sensor original es un sensor de respuesta lenta, lo cual significa que la temperatura de admisión, a medida que varía, la temperatura del aire de admisión, a medida que varía, el sensor tarda un determinado tiempo, unos cuantos segundos, en adquirir esa nueva temperatura y por consiguiente tenemos un desfase entre la temperatura que realmente está entrando y la que está viendo el sensor. En nuestro caso lo hemos sustituido, como digo, por este sensor. Es un sensor de respuesta rápida que reacciona en menos de un segundo, con lo cual tenemos un dato mucho más preciso de la temperatura real de aire que está entrando en nuestro motor. Algo muy importante en un motor turbo. Tenemos que tener siempre muy en cuenta qué temperatura de aire estamos teniendo para ajustar quizás un poco el encendido y algunas cosas así en tiempo real. Si quitamos todo el colector, porque en este caso ya no tenemos más sensores aquí arriba, si quitamos un poco el colector de admisión, podemos ver el bloque motor más en detalle. Voy a enseñaros un sensor que eliminamos o que hemos sustituido, que era un sensor que iba en esta posición, que era el sensor, o mejor dicho, el interruptor de presión de aceite del coche original o del bloque original. Básicamente, como digo, era un interruptor de presión de aceite y decía si había o no había presión, pero claro, cuando te decía que no había presión ya era muy tarde. En este caso lo hemos sustituido por un sensor de presión real de aceite, el cual nos indicará, bueno, pues eso, la presión de aceite, y nos permitirá establecer cierta política de protección en caso de que la presión de aceite esté por debajo de un mínimo o por encima de un máximo. Otro sensor que hemos eliminado, aunque aquí no se ve, pero que estaba en la botella de expansión, es el sensor de nivel de refrigerante. En nuestro caso vamos a sustituir el bote de expansión por un canister de expansión más pequeño y hecho a medida, con lo cual no podíamos ubicar un sensor de nivel porque no había espacio. En su defecto, lo que hemos introducido es un sensor aquí de presión de refrigerante. De esta manera, si tenemos una presión muy baja del refrigerante, significará que tenemos una fuga, porque por algún lado se ha salido. Ya sabéis que los circuitos de refrigeración van presurizados y si baja la presión, pues significa que hay alguna fuga. También nos permite, si la presión aumenta en algún momento determinado más de lo normal, nos puede indicar que las juntas de estanqueidad que sellan la cámara de combustión contra el sistema de refrigeración, como si fuese la junta de culata en un motor de pistones, están fallando y parte de los gases de la compresión del motor o de la combustión del motor están pasando al sistema de refrigeración, lo cual nos puede determinar un fallo en las juntas de agua, como digo, y podemos actuar en consecuencia. Otro sensor que hemos introducido, que tampoco lo traía el bloque original, es un sensor de temperatura de aceite. Básicamente, pues bueno, para controlar qué temperatura de aceite tenemos y actuar en consecuencia, estableciendo ciertas políticas de limitación del motor si la temperatura de aceite es demasiado elevada. Aquí tenemos el sensor original de la temperatura de agua, aunque ya puedo avanzaros, aunque lo veremos en un episodio más adelante, que todo el sistema de refrigeración por bomba mecánica lo vamos a sustituir por bomba eléctrica y el sensor desaparecerá de este punto e irá en otro. Otros sensores que hemos introducido en este caso, como ya decía, para controlar cuánta gasolina se inyecta o las proporciones de gasolina que tiene que inyectar la computadora
son un sensor de temperatura de gasolina aquí en el regulador de presión, en la línea de retorno precisamente, lleva aquí un sensor de temperatura de la gasolina, y en el damper de presión de gasolina hemos introducido un sensor de presión de gasolina de tiempo real. Estos dos sensores los va a utilizar en la computadora en sus cálculos para, como digo, saber cuánta cantidad de gasolina tienen que inyectar y lo que se traduce en cuánto tiempo tienen que abrir los inyectores. Tenemos que tener en cuenta que un inyector inyecta una determinada cantidad de combustible para una determinada presión y una determinada densidad de gasolina. La densidad está totalmente, varía totalmente con la temperatura de la gasolina. A mayor temperatura que tengamos en la gasolina, su densidad va a disminuir, con lo cual hay que inyectar un mayor volumen de gasolina para conservar la densidad. Así que con estos dos valores la ECU puede ajustar, a medida que varían las condiciones, puede ajustar siempre con mucha precisión cuánta gasolina va a inyectar, de tal manera que nuestras mezclas de aire y gasolina siempre se mantengan en lo que nosotros necesitamos. Otro sensor que, bueno, en este caso era original, es el sensor de posición del eje de excéntricas, o lo que sería el sensor de cigüeñal en un motor de pistones, y un par de sensores más que ahora mismo no os tengo aquí, que son unos termopares. Creo que tengo uno por aquí. Un segundo, sí. Un termopar o termopar o termocontacto es una sonda que mide la temperatura de los gases de escape. En nuestro caso aún no las hemos instalado porque van a ir en el colector de escape, que va aquí. El colector de escape de los rotores van en esta posición, nos lo están fabricando para el turbo, y vamos a poner un termopar en el rotor trasero y un termopar en el rotor delantero. Esto ya lo veremos en mayor detalle cuando veamos los capítulos de ajuste electrónico, pero estos termopares, con la medida que nos van a dar de temperatura de gases de escape estos termopares, los vamos a utilizar para, en primer lugar, saber si la temperatura es demasiado alta y actuar en consecuencia. Y en segundo lugar, también nos permite ver las diferencias de temperatura de escape entre un rotor y otro, lo que nos permite ajustar la mezcla de aire y gasolina para cada uno de los rotores independientemente, porque nuestra nueva computadora nos permite ajustar correcciones para los rotores de manera independiente. Otra funcionalidad que tiene muy interesante el saber la temperatura de los gases de escape es que podemos ajustar qué punto de mezcla aire-combustible queremos tener. Hay que tener en cuenta que contra más gasolina metemos en nuestra mezcla de aire-gasolina, los gases de escape van a bajar. Eso siempre viene bien, van a ser, digamos, la combustión un poquito más fría y va a refrigerar todo el motor de manera interna. Pero llega un momento en el que por mucha gasolina que nosotros introduzcamos, la temperatura de los gases de escape ya prácticamente no baja. Entonces podemos determinar con estos sensores cuál es ese punto en el que podemos bajar lo máximo posible la temperatura de la combustión, pero ya llegar a un punto en el que por más gasolina que introduzcamos no vamos a poder refrigerar más de manera interna nuestra combustión. Es algo muy interesante, ya lo veremos en el ajuste electrónico con más detalle, os enseñaré un poco cómo podemos utilizarlos y es un dato muy a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que estos motores rotativos, los gases de escape son altísimos, estamos hablando de más de 900 grados de manera normal, cuando un motor de pistones está en torno a unos 700 y algo, o sea, casi 200 grados por encima de lo que sería un motor de pistones. Así que trabajan unas temperaturas de gases de escape muy altas y es muy interesante el poder tenerlos controlados. Otro sensor que teníamos originalmente y que lo hemos conservado, va aquí, el sensor de NOC, el NOC sensor o sensor de picado, que nos indicará, o bueno, básicamente es un micrófono que está calibrado de tal manera que indica cuando se está produciendo una detonación o un NOC o un picado. Otro sensor que nos falta por introducir, o bueno, mejor dicho, que vamos a sustituir por el que originalmente traía el vehículo, es una sonda de banda ancha. Este coche, el RX8, el motor de serie, trae una sonda de banda ancha, pero no tiene tanta precisión como este tipo de sondas modernas, como en este caso es una Bosch LSU 4.9, y que nuestra nueva computadora la puede controlar de manera directa, no necesita un interfaz intermediario entre la sonda y la computadora, como suele pasar algunas veces, y nos permite que la lectura sea muy rápida, muy directa, y
con mayor precisión. Entonces, en este caso, hemos eliminado la sonda delantera que traía el motor original y la sonda trasera que iba en el catalizador, obviamente también la teníamos eliminada, y introduciremos la sonda de banda ancha aproximadamente por esta posición, que es por donde bajará la downpipe o la línea de gases de escape de salida del turbo hacia la línea de escape final del motor. En términos generales, estos son todos los sensores que hemos introducido en el motor, aunque tenemos algún sensor más adicional, como es el sensor de presión de frenado, pero en este caso no afecta para nada a lo que es el comportamiento mecánico, simplemente lo tenemos como dato para evaluar a nivel de pilotaje si podemos maximizar la frenada o no, o cómo podemos mejorarla. Pero a nivel de motor, estos son todos los sensores que hemos introducido para, como digo, pues tener ciertas protecciones a nivel de temperaturas, presiones, en fin, ciertos datos que si exceden unos determinados valores tenemos que proteger el motor y que la computadora reaccione en ese mismo instante, no tenga que esperar nuestra reacción personal, sino que la haga ella de manera automáticamente. Y otros sensores, como he indicado, que intervienen en los cálculos de gasolina, de encendido, y que nos permiten un mayor control de la entrega de gasolina y de encendido, que como ya dijimos en otros vídeos, en un motor turbo es muy importante que la entrega de gasolina sea muy precisa y que el punto de encendido también sea muy preciso. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. En el próximo episodio vamos a seguir con las modificaciones externas y os vamos a enseñar una que os va a gustar mucho. Así que no os olvidéis de suscribiros al canal, activar la campanita de notificación para que os avise cuando subamos un nuevo vídeo, porque como digo, el próximo vídeo os va a gustar mucho. Así que venga, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!